El lugar geométrico de las raíces lo que nos permite es exponer en forma gráfica información relacionada con la respuesta y la estabilidad de un sistema de control. En palabras Profe, más sí, sí, simples, sí está grabando, profe. sí, sí estoy grabando en este momento. Es que ahorita estoy haciendo este, dos exámenes, entonces, para ver si veo la grabación después. Sí, claro, puede ver la grabación después. Ok, como les venía diciendo, el lugar geométrico de las raíces es una técnica que nos permite analizar estabilidad. La clase anterior vimos varios criterios que también nos permiten analizar estabilidad. ¿Cómo se llamaba el último criterio que vimos en la clase anterior? ¿Recuerdan? No era el de Ratson. Ahora algo de... ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Hurwitz. Correcto, Rafa. Están todas, Rafa. Criterio Ruth-Hurwitz. Ah, Ruth Good. Eso no sé pronunciarlo. Ya lo encontré. Bueno, el día de hoy vamos a seguir analizando la estabilidad a través del lugar geométrico de las raíces. Entonces, en síntesis, el lugar geométrico de las raíces permite analizar la estabilidad relativa de un sistema. Entonces, el lugar geométrico de las raíces nos permite analizar la estabilidad de un sistema. ¿Y por qué nos interesa analizar la estabilidad de un sistema? ¿Recuerdan? ¿Por qué es Por, importante analizar la estabilidad de un sistema? para que no tenga fallas o errores o pueda alterar algún dispositivo. Correcto. Fue Joen la que... No, fue Francini la que habló. Francini. Ok, correcto. Cuando un sistema es inestable, el sistema puede dañar físicamente a sistemas adyacentes o a sí mismo. ¿Y cuál era la definición de un sistema estable? ¿Recuerdan? Era algo, pues, si tenemos una señal acotada, también la salida es acotada. No era que tenía Correcto. que estar, la función tenía que Esa es la- estar en un semiplano, ¿no? Lado Todos los izquierdo. polos a la izquierda. Y a la izquierda. sí, bueno, eso, lo que Lino mencionó fue Lino, ¿verdad? El que mencionó que una entrada acotada con una salida acotada es el comportamiento de un sistema estable. Pero cuando ya analizamos los polos del sistema, es cuando los polos del sistema están en el semiplano izquierdo. Sí, eso es lo que dije yo. Sin embargo, podríamos decir que eh, la definición es que si para una entrada acotada tenemos una salida acotada. Esa es la definición en el dominio del tiempo. Y más bien, el hecho de que los polos estén en el semiplano izquierdo es más bien un método de análisis y no la definición en sí misma. Por lo tanto, Enrique todavía no se ha ganado el punto del día de hoy. Pero es que la clase anterior tampoco, ¿verdad? No, es que tuve que irme. Ah, y la tras anterior tampoco, ¿verdad? Sí, la que pasó, sí. Vea, Ok, yo tuve que haberlo apuntado. Sí, sí, me ok. apuntó ahí Ok, en el ok, Emosta. ok. Sigamos hablando del lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces es un poderoso método de análisis y diseño para la estabilidad y respuesta transitoria de un sistema de control. Consiste en una representación gráfica de los polos de la función a lazo cerrado a medida que varía uno o varios parámetros del sistema. Entonces, vea qué interesante. El lugar geométrico de las raíces lo que me muestra a mí es la posición de los polos a medida que varían los parámetros del sistema. Entonces, el lugar geométrico de las raíces es un método gráfico que nos permite analizar la estabilidad de un sistema. Es un método gráfico.
que nos permite analizar la estabilidad de un sistema. ¿Alguna pregunta con respecto a este método? No lo he explicado, ¿verdad? Pero bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a este método. Eso se usa la función de transferencia del lazo cerrado. Ok, vamos a hablar de eso a continuación. Y vamos a analizar cómo aplicar el método. Nosotros, digamos, para comenzar a trabajar, para comenzar a analizar y entender el lugar geométrico de las raíces, comenzamos con un diagrama de bloques de este tipo. Nótese que tenemos, es un sistema realimentado y es un sistema de control con realimentación. Nótese que a partir de este sistema podemos trabajar con dos tipos de funciones de transferencia, la función de transferencia de lazo abierto y la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, si recuerdan en la primera clase, en la primera o segunda clase, creo que en la segunda clase más bien, nosotros vimos lo que era la función de transferencia de lazo cerrado y el lazo abierto. Correcto. Sí, profe. Sí, vimos que la función de transferencia de lazo abierto es la siguiente. Es esta que voy a colocar aquí. Entonces, esta es la función de transferencia a lazo abierto. También estuvimos analizando lo que es la función de transferencia a lazo cerrado. La función de transferencia a lazo cerrado existe, pero de dos tipos, ¿verdad? La que es de control regulatorio y la que es de servocontrol. Correcto. Entonces, si hablamos de la función de transferencia de lazo cerrado, tenemos dos. Tenemos la que es del servocontrol, es decir, para cambios en el valor deseado. Y también tenemos la que corresponde a el control regulatorio, y cuando hablamos de control regulatorio estamos hablando de cambios en la perturbación. Entonces, para obtener el lugar geométrico de las raíces comenzamos a trabajar con estas reglas iniciales y estas reglas básicas. Dice lo siguiente: el lugar geométrico de las raíces siempre es simétrico respecto al eje real del plano S. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que el lugar geométrico de las raíces es un espejo con respecto al eje horizontal, con respecto al eje real. Recordemos que lo que estamos haciendo es una gráfica en el plano complejo. Entonces tenemos un eje imaginario y también tenemos un eje real. Lo que nos dice esta regla inicial es que el lugar geométrico de las raíces siempre guarda simetría con respecto al eje real. Eso significa
Eso significa lo siguiente, eso significa que cualquier cosa que tengamos arriba, digamos, de del eje real, se va a ver reflejada en forma simétrica hacia abajo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tenemos esto acá, lo que vamos a tener, digamos, si tenemos este lugar geométrico de las raíces, lo que vamos a tener del otro lado sería el Es lo espejo. mismo. Sí, para el otro lado. Sería el espejo. Pero nótese que sería el espejo, entonces tendríamos que sería algo como esto. Entonces, nótese cómo existe simetría con respecto al eje real. Tenemos dos ejes, tenemos el eje real y el eje imaginario. Este es el eje real. Y también tenemos el eje imaginario. Entonces, nótese que la simetría es con respecto al eje real. Entonces, nótese que la simetría es con respecto al eje real. Es en forma de espejo. Entonces, esa es una regla inicial con respecto al lugar geométrico de las raíces. Analicemos las otras reglas. Dice que tiene tantas ramas como el valor máximo entre n y m, que son el orden de los polinomios presentados más adelante. Entonces, nosotros, vamos a ver. Denme un segundo. Ok, listo. Está programado el rosario de la boda en el templo a las 5:30 de la mañana y también otras misas a las 6 de la mañana. Entonces, nótese que el número de ramas es el valor máximo entre n y m. Más adelante vamos a ver qué es n y m. N, bueno, n, de una vez les adelanto, es el número de polos y m es el número de ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Otra regla inicial, cada rama empieza en un polo y termina en un cero. Si los ceros no aparecen de manera explícita en el plano S, significa que están en el infinito. Estas serían las reglas iniciales. Van a quedar mejor comprendidas cuando veamos todos los pasos del algoritmo. Profe, ¿el examen cuándo lo sube? Hoy, al final del día, hoy lo subo. Ok, y la materia entra desde la semana pasada.
hacia atrás, o esta también, ¿verdad? Que esta no. Pues sí. Estaba analizándolo, en realidad, creo que no va, creo que bueno, podría ponerlos ustedes a decidir, ¿verdad? Porque lo que me preocupa es que, eh, es que se les acumula mucha materia para el siguiente examen. Entonces, no sé si ustedes más bien pueden decidir si la materia de hoy entra o no entra para el siguiente examen. Profe, una pregunta. Es que ya, Agüero, yo tengo clases en la mañana con él y digo que todavía no se ha decretado que el otro sábado es libre. Supuestamente porque no ha salido una gaceta y la universidad no se ha pronunciado. Yo tengo entendido que ya se firmó el proyecto de ley. Sí, se afirmó, pero no se ha publicado una gaceta. Usted sabe que hasta que no salga una gaceta no queda vigencia. Creo que se publica en estos días, en la siguiente semana. Sí, porque si no el otro sábado no hay clases. Correcto. Sí, se publica en estos días. Bueno, ya el proyecto de ley está firmado, entonces lo más probable es que sí sea, el feriado se traslade al lunes y sí tendríamos clases. No, ese examen que viene rudo, no subiste práctica ni nada. Ay, sí, es cierto, se me olvidó subir práctica y yo la tengo aquí preparada. Te suba la práctica hoy y el examen déjelo, súbalo hoy si quiere, pero déjelo para 15 días. No, él dijo que le iba a dejar para 15 días, Rafa. Ahora, en la hora de consulta. Él me lo Sí, dijo a mí. sí, yo ya había dicho eso. Ah, bueno, el examen tiene 15 días entonces. Sí, 15 Sí, días para hacerlo. sí, yo pienso que lo mejor para ustedes, para que no se les acumule materia, es que el lugar geométrico de las raíces sea para para este examen, pero ¿qué opinan? Decidan ustedes. ¿Y por qué no mete un quiz solo de esto, profe? Aparte. Bueno, eventualmente voy a hacer un quiz, pero Sí, sí, igual, no pongas ese tema, hablarlo en un quiz mejor, profe. pero ese tema se tiene que evaluar. Sí, en un quiz, no en No, examen. en un examen. No, pero ¿qué tiene quiz? Hacía ese agüero, cuando evalúa algo en quiz, no lo evalúa en examen. Ok, no, pero sí, esto definitivamente entra en algún examen, ya sea el primero o el segundo. O el tercero también. No, son dos nada más. Y el de reposición. Ah, sí, cierto. Ok, Profe, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una pequeña encuesta en el Edmodo para que ustedes decidan si quieren que este tema entre o no entre en el primer parcial. ¿Les parece? está bien, profe. Ok. Profe, otra consulta. Sí, Que usted dijo algo sobre, le dijeran, bueno, que recordara a ustedes sobre la tarea que hay que entregar hoy, que la dejaran nada más a la función de transferencia. la tarea 4. Sí, Correcto. gracias por acordarme. Es que la tarea 4 tiene un problema, la tarea está mal planteada. Y como la tarea está mal planteada, Yo no tengo que eliminar el inductor para que me pueda dar, si no, no. no, así como está planteada no da. Por lo tanto, únicamente lleguen hasta la función de transferencia. ¿Me explico? Sí. O sea, el problema, la tarea tiene un problema en su planteamiento. Entonces, únicamente quedaría hasta la función de transferencia y lo dejan ahí. Profe, pero no es que ya, y cuando estoy sacando la cuestión equivalente, me queda un cero arriba. Entonces no puedo aplicarle ningún criterio. Por eso es que estoy diciendo que Ah, no. yo lo hice así, se lo puse que no llegó hasta ahí. Ya, y después hice la Sí, vara, le quité sí, el inductor. Ahora quitando el inductor sí me da. sí, correcto. Es por eso que les digo que obtengan nada más lleguen hasta la función de transferencia y cuando lleguen a la función de transferencia se van a dar cuenta que no corresponde a un sistema
a un sistema de segundo orden subamortiguado. Sí, porque das un cero arriba. Y por tanto no se puede resolver con la técnica que hemos visto en clase, que vimos aquí en este curso. Exacto, profe. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la ecuación característica. En la ecuación característica, recuerden que se obtiene multiplicando las dos funciones de transferencia, sumándole 1 e igualándolo a 0. Eso se conoce como ecuación característica o polinomio característico. Ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es introducir un parámetro variable k como factor multiplicativo. Ese factor k, ese parámetro k, es una ganancia. Y esa es la ganancia que nosotros vamos a variar en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, cuando tenemos un lugar geométrico de las raíces, el parámetro que estamos variando es la ganancia. Y conforme nosotros vayamos variando la ganancia, ahí vamos a lograr determinar para qué valores de k tenemos estabilidad y para cuáles no tenemos estabilidad. Entonces, el primer paso es obtener la función de transferencia de lazo abierto. Digamos, en este caso, si nos dan, digamos, el polinomio característico, la ecuación característica, tenemos que obtener, digamos, lo que es la función de transferencia de lazo abierto, que es esta de acá. El segundo paso es ubicar los polos y ceros. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la función de transferencia de lazo abierto y vamos a determinar los polos de la función de transferencia de lazo abierto y los ceros. Ese sería el primer paso. Déjeme ver si tengo algún otro ejemplo. No tengo más ejemplos, pero bueno, en la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, el primer paso es obtener la función de transferencia de lazo abierto. El segundo paso es ubicar polos y ceros. Entonces, y nótese que es ubicar polos y ceros sobre la función de transferencia de lazo abierto. Entonces vamos a ir trabajando con un ejemplo para que vayan entendiendo cómo se aplica cada paso. Entonces, y vamos a desarrollar un ejemplo. Este es el ejemplo número 1. Y vamos a suponer que la función de transferencia del lazo abierto está dado por la siguiente expresión. Entonces, el primer paso es obtener la función de transferencia de lazo abierto. En este ejemplo, nótese que ya la tenemos. Digamos, en este ejemplo ya está dada. Pero el primer paso es obtener la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y cómo tenemos la función de transferencia de lazo abierto? ¿Qué multiplicamos?
la función del controlador y por la función de la planta. Correcto. Para obtener la función de transferencia de lazo abierto, simplemente vamos a multiplicar la función de transferencia de la planta por la función de transferencia del controlador. Entonces, yo creo que está clarísimo lo que hay que hacer en el primer paso, ¿verdad? Que es obtener la función de transferencia de lazo abierto. Y eso implica venir simplemente y multiplicar la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta. ¿Alguna pregunta con respecto al paso 1? Está muy claro, ¿verdad? Es simplemente venir, multiplicar la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta. Ahora, tal vez lo que no quedó tan claro es el paso 2. En el paso 2, lo que nosotros vamos a hacer es ubicar los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, ya en el paso 2 es cuando comenzamos a graficar. Entonces, lo que vamos a hacer para trabajar con esta función de transferencia es hacer la gráfica. Entonces, vamos a dibujar un eje imaginario y un eje real. Y es en esos ejes que nosotros vamos a comenzar a hacer el dibujo. Entonces, nótese que básicamente el lugar geométrico de las raíces es un dibujo, es un diagrama. Denme un segundo para cerrar la puerta. Entonces, nótese que lo que vamos a hacer es identificar los ceros y los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, ¿cuáles son los ceros? ¿Recuerdan? Los ceros la parte del numerador, al despeje. Correcto, era parte del numerador. ¿Y los polos? La del denominador. Correcto. Entonces, vamos a determinar. Primero vamos a determinar los polos. Sí, determinemos primero los polos. ¿Dónde tendríamos los polos? Menos 3 y menos 5. Correcto. Digamos, tomamos los factores del denominador y los igualamos a 0. Entonces, S igual a menos 3 y S igual a menos 5. Entonces, esto es lo que vamos a graficar aquí. Nótese que son números reales. Por lo tanto, van a estar sobre el eje real. ¿Y cómo hacíamos para graficar un polo? ¿Qué signos utilizábamos? ¿Recuerdan? A X. Correcto, para graficar un polo utilizamos una X. Entonces tenemos 1 en S igual a menos 5 y en S igual a menos 3. Sería como por acá. Digamos, ese sería como S igual a menos
5 y es igual a menos 3 por acá. Este es menos 5. Y este sería menos 3. Esto que tenemos acá son los polos. ¿Qué haría falta acá? Los ceros. Correcto, hacen falta los ceros. Estos son los polos. ¿El 0 va en -2 o en 2? En menos 2, porque tenemos que coger ese más 2 y hacerlo igual a 0. Y Ok, ok. despejar ese. Entonces me quedaría es igual a menos 2. Y para graficar un 0, ¿qué signo utilizábamos? Un ¿Recuerdan? círculo, ¿no? Infinito, ¿no? No un círculo. Círculo, punto, punto. ¿Quién? Jaymar fue el que respondió. Sí, ¿Seguros? sí, sí, profe, fui No, yo. no, no fue Jaima, no fue. ¿Quién? ¿Nadie más quiere reclamar este Rafa, punto? Rafa. No, Rafa ya tiene puntos. No, Rafa no tiene puntos, mira. Fue Jaymar. Él Henry, puso fue Jaymar. Henry, profe. Henry Cortés. Ok, me pareció que fue Jaymar. Sí, profe, fui yo, no le quiero aquí, que me habla mucho. Entonces vamos a colocar aquí en menos 2, vamos a colocar un círculo. Y bueno, en este caso lo voy a colocar en rojo. Bueno, lo voy a colocar mejor en azul. Esto que acabamos de hacer es el paso número 2. Ve que no es tan difícil, que es fácil. Este fue el paso número 2. Profe, ese eje no está pasando por 0, ¿verdad? Sí, él pasa por 0. Digamos aquí, este es el origen. Hay que hacer determinar las asíntotas. Ay, perdón. Sí, Perdón, sí. Ok, sí, yo. está Ahí pasa como por -4. ok, Gemma, no me arrepiento de haberle dado ese punto. Está bien, profe, gracias. Ok. Ese sería el segundo paso para este ejemplo sencillo. En este caso, digamos, en este caso se desarrolla un ejemplo similar, ¿verdad? Vea que esto que tenemos aquí es el polinomio característico y lo que tenemos a la derecha es la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, ellos lo que hacen es ubicar los polos y ceros. Entonces, nótese cómo tenemos 3 polos y un cero. Tenemos polos en S igual 0, en S igual a menos 2 y S igual a menos 3. Nótese también que tenemos un 0 en S igual a menos 1. Ahora, aquí podemos ver algo muy importante. Nótese que nosotros en el lugar geométrico de las raíces lo que estamos analizando es, lo que estamos haciendo es multiplicando la función de transferencia de lazo abierto por una ganancia. Y al multiplicarla por una ganancia, estamos viendo cómo varía la estabilidad al ser multiplicada por una ganancia, la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, según eso que vimos, está claro que en los polos, ¿qué valor toma acá?
1. ¿Qué valor toma acá en los polos? ¿Otra vez? Y 1, 0, ¿no? 1 y 2. No, ¿qué valor Uno. toma acá? 1, Cero. ¿qué? 0, correcto. 0. Sí, por eso es 0. Ok, K toma el valor de 0 en los polos. Entonces, en este punto y en este punto que vimos anteriormente, K es igual a 0. Entonces, aquí K es igual a 0. Ese punto no lo voy a reconocer, ¿verdad? Porque patearon mucho. Entonces, en los polos K es igual a 0. Y en los ceros, ¿qué valor tiene K? 1. No, aquí lo estamos Más viendo. o menos Ya. infinito. No, 0. Correcto, No. en los ceros, nótese que K tiene el valor de más menos infinito. Ahora es menos una otra cosa. Los dos valores son viables, digamos. Pero lo que usualmente vamos a colocar es más menos infinito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, siempre va a ser así. Acá no va a cambiar. Sí, Es de la siempre va a misma. ser así, digamos, siempre en los polos K es igual a 0 y en los ceros K es igual a más menos infinito. Siempre va a ser así. Ok. A continuación vamos con el tercer paso, que es determinar las asíntotas. Entonces, para determinar las asíntotas tenemos que hacer un paso anterior, digamos, un paso, digamos, antes de determinar las asíntotas tenemos que determinar N y M. Luego una pregunta, en la Sí. parte, bueno, en la diapositiva de arriba, la Ajá. 21, ¿qué pasa, digamos, si el sistema es inestable? O sea, ¿se tienen que seguir los pasos o no No, se hace nada? no, lo que estamos determinando nosotros aquí es que, vamos a ver, lo que estamos haciendo es un análisis. Ok, Y el lugar geométrico de las raíces nos va a dar los valores de K para los cuales el sistema es inestable. ok. Entonces, al final lo que vamos a obtener es una figura como esta, ¿verdad? Y se va a ver que para ciertos valores de K el sistema es inestable y para otros valores de K el sistema es estable. Ok, entiendo, pues. Entonces, el lugar geométrico de las raíces nos va a decir para qué valores de K el sistema es estable. Ok, está bien, profe. Muchas gracias. Entonces, nótese que en este caso nosotros, digamos, la función de transferencia de lazo abierto incluye una K. Y conforme vaya variando K, así se puede ver comprometida la estabilidad del sistema. Profe, M no es 2 ahí. Ok, a continuación lo que vamos a hacer es determinar el valor de N y M. Y N no es 5. Entonces, en el tercer paso, nótese que vamos a determinar el número de asíntotas y vamos a determinar los ángulos a los que ocurren esas asíntotas. Y para determinar eso, nosotros ocupamos calcular, nótese, N y M. Entonces, nótese que N y M se obtienen de la función de transferencia de lazo abierto. Y N es el número de polos y M es el número de ceros. Entonces, nótese que lo que vamos a hacer a continuación es determinar el valor de N y M. Muy sencillo. N es el número de polos y M es el número de ceros. ¿Cuánto vale N?
5, ¿no? No, el número de polos y el número de ceros. 2. 2, correcto, tenemos 2 polos. ¿Y M cuánto vale? 1. 1. Jmar, lo estamos viendo sin ropa. Voy a quitar el video. ¡Qué fea! Profe, con camisa, profe. Se activó Bueno, solo. sí. Bueno, yo no sé lo que vi, entonces. Ok. Sí. Profe. Ok, M cuánto vale? 1. 1, correcto. Esas son cosas normales, naturales que pasan a veces cuando se dan clases virtuales. No se preocupe. Ok, ¿cuánto valdría N menos M? ¿Cuánto es N menos M? 1. 1. Correcto. Entonces, nótese que estos cálculos son muy importantes porque nos permiten seguir con el tercer paso. En el tercer paso, nosotros determinamos las asíntotas y el ángulo al que ocurren las asíntotas. Entonces, nótese que el número de asíntotas es n menos m. Por lo tanto, en este caso tenemos una única asíntota. Las asíntotas son rectas o son líneas que se extienden hasta el infinito. Entonces, n menos m es el número de asíntotas. Es decir, en este caso tenemos una única asíntota. Profe, yo opino que por eso de Jaymar se le puede quitar ese punto. ¿Perdón? No, mae, Andrés, deja de joder a Yemar, mae. Pobrecito, no sale en la lista. No, eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Sí. Ok. Nótese que tenemos una única asíntota y a continuación esta ecuación nos permite calcular el ángulo al que ocurren esas asíntotas. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación para determinar el ángulo al que ocurren esas asíntotas. Ese sería el siguiente paso. Entonces nótese que utilizamos esta ecuación que vieron anteriormente para determinar el ángulo al que ocurren las asíntotas. Esta ecuación sería la ecuación mágica. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y recuerden que estamos en el paso 3. Entonces, nótese primero que K mayúscula va de 0 a n menos m menos 1. ¿Y cuánto sería n menos m menos 1? ¿Cuánto es Cero. n? Es 0. correcto. Entonces, nótese que K únicamente toma un valor que es 0. De 0 a 1. No, nótese que va de 0 a n menos m menos 1. Como n menos m menos 1 es 0, se queda en 0, 0 0. nada. Sí, No, es 0 nada más. 0. Sí.
Entonces sería más menos 180. Nótese que seguimos trabajando con el más menos 180 grados. 2K más 1. ¿Cuánto vale K? Claro. Únicamente 0, ¿verdad? Entonces, nótese que este 180 grados pues, multiplica a 1. Porque K es 0. Y esto se divide entre n menos 1. Entre n menos m. ¿Y cuánto eran n menos m? 1. 1. Entonces, esto me quedaría Más menos 180. más menos 180. Es decir, nótese que tenemos una asíntota y esa asíntota tiene un ángulo de más menos 180. Entonces sería 180 positivo. Bueno, es que 180 positivo es lo mismo que 180 negativo, ¿verdad? Entonces, eso lo que me está diciendo es que es hacia la izquierda, digamos. Es una asíntota que se extiende a menos infinito sobre el eje real. Profe, entonces es solamente en el eje negativo del real. Sí, nótese, digamos, O nótese sea, que sale del determinamos, origen hacia la tenemos izquierda. una única asíntota. Y esta asíntota, y nótese que 180 es, el ángulo de 180 es, digamos, Sí, grafiquemos que sería la parte negativa, ¿no? sí, es la Del eje parte real. negativa, es hacia acá. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que hay una asíntota que se extiende hacia menos infinito sobre el eje real. Ok, gracias. Ujú. Ok. Vamos con el paso 3. Nótese que el paso 3 tiene, bueno, adicionalmente tenemos que calcular lo que se denomina el centroide de las asíntotas, que es el punto a través del cual pasan las asíntotas. Ese centroide se calcula con esta ecuación que tenemos acá. Entonces, nótese que todavía no hemos terminado. Tenemos que calcular 3 ecuaciones. N menos M, que nos da el número de asíntotas, el ángulo de las asíntotas, y a continuación calculamos el centroide de las asíntotas, que es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, no hemos terminado con el paso 3. Podríamos resumir que el paso 3 consiste en 3 ecuaciones. Número de asíntotas, ángulo de las asíntotas y centroide de las asíntotas. Y bueno, esta ecuación es relativamente sencilla. Nótese que tenemos n menos m, que es 1. La parte real de los polos menos la parte real de los ceros. Es bastante sencilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte, no, profe. Sí, nótese que está clarísimo, digamos, que el paso 3 consiste de 3 ecuaciones. Número de asíntotas, ángulo de las asíntotas y centroide de las asíntotas, que es lo que estamos calculando en este momento. Entonces, nótese que tenemos n menos m, que sería igual a 1.
y la parte real de los polos sumada. Entonces, en este caso, ¿qué números tendríamos que sumar? No daría -6, profe. Correcto, digamos, sumamos los polos. Vamos a ver si se me perdió. Ok. Entonces, la sumatoria de los polos, tenemos polos en -3 y -5. ¿Y cuánto suma eso? ¿Cuánto sumaría eso? -8. -8. Correcto. Entonces, esto que tenemos acá es -8. ¿Y cuántos ceros tenemos? 1, no. Correcto, que es tenemos -2. que es -2. Entonces nos daría Ya me este gané, valor. profe, un montón, te he respondido un montón. Sí, Enrique. El problema, Enrique, es que también uno tiene que responder, pero no con la idea de ganar algo. Bueno, se lo regalo a Rafa. Sí, uno tiene que responder porque uno quiere participar. Entonces, cuando la respuesta es honesta, yo pongo el punto. Es correcto, exacto. Sí, profesor, andar pidiendo puntos como que nada que ver, ¿verdad? No. Así no es. Ok, -8 más 2, eso da -6. Entonces, esto nos dice que el centroide de las asíntotas está en -6. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del gráfico? Bueno, eso lo que significa es que la asíntota viene de menos infinito y termina en -6. Es decir, que la asíntota termina en -6. Termina como por acá. Entonces, nótese que ya calculamos el centroide de las asíntotas. Entonces, el tercer paso consiste de 3 cosas. Número de asíntotas, ángulo de las asíntotas y centroide de las asíntotas. A continuación, vamos con el cuarto paso. Este cuarto paso es uno de los más sencillos de aplicar. Dice lo siguiente. Para que un punto sobre el eje real pertenezca al lugar geométrico de las raíces, debe haber un número impar de polos y ceros a la derecha del punto. ¿Qué significa eso? Bueno, apliquemos el paso 4 al ejemplo 1. Este es el paso 4. Vean que van a ver qué sencillo es el paso 4. Entonces, lo que nos dice el paso 4 es que si a la derecha el número de polos y ceros es impar, ese parte del eje real pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces, vea qué interesante. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir recorriendo el eje real y ir revisando, digamos, cuántos polos y ceros tenemos a la derecha. Ok, entonces aquí cuántos, digamos, si trazamos aquí una línea, aquí cuántos
polos y ceros hay a la derecha? ¿Cuántos hay? Hay uno. 1, ¿verdad? Por lo tanto, según el paso 4, esta línea que va de este polo a este cero va a formar parte del lugar geométrico de las raíces. Entonces trazamos una línea que va de acá. Bueno, es una línea, vamos a trazarla mejor. Que va del polo al cero. Entonces voy a cambiar el color de esta línea y hacerla como, bueno, voy a hacerla puntiaguda, digamos de puntos. Esta también la va a hacer de puntos. Entonces nótese que el lugar geométrico de las raíces nace en este polo y termina en este cero. Ahora bien, aquí a la derecha, ¿cuántos polos y ceros hay? 2. ¿Ese número es par o impar? Par. Entonces, este espacio pertenece al lugar geométrico de las raíces. ¿Sí o no? Sí, o no. No sé. ¿Qué dice acá? El número tiene que ser par o impar para que pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Tiene que ser impar. Correcto. ¿Quién dijo eso? Sí. Andrés Ok. Jiménez. No, Francini fue. Sí, fue ¿Francine? Francini. Sí, Francini fue la que respondió correctamente. Francine habla más duro que yo sí no escuché. Ok. Aquí a la derecha, ¿cuántos polos y ceros hay? ¿Y 3? ¿Eso es impar o par? ¿Impar? ¿Y pertenece o no pertenece al lugar geométrico de las raíces? Sí. Porque es impar, correcto. Entonces, toda esta línea que va de este polo hasta infinito pertenece al lugar geométrico de las raíces. Estoy con la duda de si calculamos mal este centroide. Era menos 3 y menos 8, ¿verdad? Menos 3 y menos 5. Menos 2. Sí, menos 8 más 2, menos 6 entre 1, sí, da menos 6. Ok. Entonces, nótese cómo el paso 4 ya me va moldeando un poco mejor lo que es el lugar geométrico de las raíces. Tenemos esta línea negra que pertenece al lugar geométrico y esta otra línea negra. Nótese que esta línea se extiende hasta el infinito. A continuación vamos con el quinto paso. En el quinto paso vamos a determinar el ángulo de salida de un polo o de llegada a un cero. En este caso, nótese que el lugar geométrico de las raíces sale de un polo y llega a un cero. Y nótese que aquí sale del polo y termina en infinito.
Entonces vamos a determinar el ángulo de llegada, el ángulo de salida y el ángulo de llegada. Entonces, para este ejemplo número 1, vamos a determinar el ángulo de salida del polo, que es de este polo. Y vamos a determinar también el ángulo de llegada al 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta con el paso 4? Ok, seguimos adelante. Entonces vamos a determinar el ángulo de salida. Y para calcular estos ángulos utilizamos más o menos este criterio. Nótese que nosotros lo que vamos a hacer es calcular, digamos, 180 menos la sumatoria de los ángulos de los polos más la sumatoria de los ángulos de los ceros. Eso para el ángulo de salida. Para el ángulo de llegada es 180 más los ángulos sumatoria de los ángulos de los polos menos los ángulos de los ceros. Entonces, para hacer ese cálculo, procedemos de la siguiente forma. Nótese este ejemplo. Nosotros lo que queremos determinar es el ángulo de salida. Digamos, es el ángulo de salida de este polo. Y lo que tenemos que hacer es identificar, digamos, todos los ceros y polos. Entonces, aquí tenemos un cero y aquí tenemos un polo. Entonces, nótese que lo que tengo que hacer es trazar una línea del polo para el que estoy calculando el ángulo de salida hacia cada uno de los polos y hacia el cero. Y el ángulo con respecto a 0 grados es lo que yo voy a incluir en este cálculo del ángulo de salida. Entonces voy a calcular el ángulo de salida para este polo de la siguiente forma. Partimos de esta ecuación que tenemos acá. Y queremos calcular el ángulo de salida para el polo, para este polo que voy a marcar con esta flecha. Este de acá. Este es el ángulo de salida. Que es igual a 180 grados. Menos. Entonces tenemos que determinar el resto, digamos, de ángulos. Nótese que tenemos el ángulo que va de este polo a este otro polo. Este ángulo, notemos que es de 0 grados. Nótese que se mide siempre con respecto al eje horizontal, digamos. Veámoslo acá, en este diagrama. Se mide con respecto a este eje. Entonces trazamos la línea del polo a los polos y del polo a los ceros. Trazamos esta línea acá. Y trazamos también otra línea, bueno, la misma línea de este polo a este otro cero.
Y nótese que ambos ángulos me están dando 180 grados. Digo 0 grados, porque se mide con respecto al eje real. Entonces vea que la línea púrpura está a 0 grados del eje real. Entonces sería 180 menos 0 menos 0. Entonces es súper evidente en este caso Profe, que el ángulo de salida, sí, dígame, para que sea 180, entonces tendría que ir, digamos, de -2 a 3. para que dé menos 180. Es que decís que da 0 grados porque está respecto al eje real. Sí, digamos, tras una línea estamos trabajando con este polo y para este polo vamos a determinar el ángulo de salida. Entonces, tras una línea de este polo a cada uno de los polos y a cada uno de los ceros. Entonces, cuando trazo esta línea a este polo, nótese que esta línea tiene un ángulo de 0 con respecto al eje real. Y si la trazo con respecto al 0, también tiene un ángulo de 0. Entonces sería menos 0, menos 0. Aquí sería más 0 más bien. Ok, entonces sí, la pregunta más bien sería que ¿cómo tendría que quedar para que fuera 180 grados? Es que está dando 180 grados. ¿Me explico? Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque podemos ver claramente en la gráfica que digamos, que el lugar de las raíces está saliendo a 180 grados, digamos, del polo. Eso ya lo habíamos tomado en consideración, digamos, a la hora de dibujarlo, pero esto más bien nos confirma. ¿Cuál es su pregunta específicamente? ¿Qué tendríamos que hacer para que nos diera diferente a 180? Ajá. Tendría que ser una función de transferencia lazo abierto más complicada, ¿verdad? Ok, ok. Y un poco más complicada. Ok. Ok, solo vamos a calcular ese ángulo de salida porque resulta un poco absurdo hacerlo para un caso tan sencillo, porque es más que evidente que el ángulo de salida, por ejemplo, de este polo es de 0 grados y de este 0, el ángulo de llegada es de 180 grados, porque eso se observa aquí claramente. El sexto paso es determinar los puntos de corte. Los puntos de corte son aquellos puntos en los cuales el lugar geométrico de las raíces se interseca con el eje imaginario. Entonces, nótese que este es el eje imaginario y este es el eje real y este es el punto de corte. Voy a marcarlos con una flecha. Entonces, para determinar los puntos en donde los lugares geométricos de las raíces intersecan este eje, se puede proceder de dos formas, a través del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz o suponiendo que S es igual a J0. Igualando con eso el 0 en la parte real y despejando en la parte imaginaria omega y K. Entonces resulta evidente, digamos, que es tomar la función, digamos, tomar la ecuación característica. Aquí viene el procedimiento. Toma la ecuación característica. Suponemos que la parte real es 0 y despejamos J y omega, así como K. Y está el sexto paso, que es determinar los puntos de ruptura. Entonces lo que hacemos es tomar la derivada de la función de transferencia de lazo abierto con respecto a S e igualarla a 0. De ahí vamos a despejar S. Y con eso vamos a determinar los puntos de ruptura. Los puntos de ruptura son aquellos puntos de donde
se sale del eje real. Entonces, en este caso en particular, nótese que tenemos, se sale o se entra. Entonces, tenemos dos puntos de ruptura, este punto y este punto. Y el último paso es venir y trazar el lugar geométrico de las raíces. Nótese que lo resolvimos para un ejemplo bastante trivial, ¿verdad? Ahora, ¿qué hemos graficado acá? Me gustaría que quede claro qué es lo que hemos graficado. Lo graficamos para un ejemplo muy simple, ¿verdad? Aquí no aplica, digamos, lo que es el punto de ruptura, porque no hay puntos de ruptura, ni tampoco tenemos puntos de corte, porque el lugar geométrico de las raíces nunca llega a tocar el eje imaginario. Entonces, nótese este lugar geométrico de las raíces. Nótese que conforme yo voy variando acá, yo me voy moviendo a través del lugar geométrico. Entonces, esta ecuación que tenemos acá nos está diciendo todas las posibles ubicaciones de los polos de lazo, digamos, de lazo abierto cuando yo varío el valor de K. Entonces, nótese que cuando varío el valor de K, el sistema siempre, digamos, nunca llega a tocar el eje imaginario. Por lo tanto, este sistema que tenemos acá siempre va a ser un sistema estable para todos los valores de K. Nótese que es bastante materia que digerir. Este es el algoritmo, el método para determinar el lugar geométrico de las raíces. Sí les voy a dejar un quiz y los voy a poner a decidir en el modo si quieren o no quieren que esto entre en el primer examen. Pero si no entra en el primer examen, entraría en el segundo. Igual la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo adicional. Perfecto, profe. ¿Y el examen lo subiría de modo en la noche? Correcto. Ok. Profe, ¿hasta cuándo tendríamos tiempo de entregarlo? 2 semanas voy a dar. 15 días. Pero no digamos, no, voy a hacer varias versiones del mismo examen, ¿verdad? Eso es para evitar cualquier intento de plagio o copia. Profe, hubiera aplicado lo que aplicó Pero hartas semanas, dijo, ¿verdad? Sí, 2 semanas. Pandemia, profe. Sea comunitario. No en comunidad. No, nada de comunitario, es individual. Y van a haber varias versiones. Qué lindo, Kike. Profe, ¿y lo va a manejar como la vez pasada en el par impar y con la cédula? Todavía, ahorita, sí, lo voy a manejar de forma similar. Ok, perfecto, profe. Ok. Eso sería la clase por el día de hoy. Esperen, digamos, esperen el examen el día de hoy y tendrían 2 semanas. Perfecto, profe, está bien. Perfecto, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, hoy nos va a mandar también lo de lo que habíamos hablado la semana pasada. ¿O no tuvo chance? Sí, lo de matemáticas, de cálculo superior. Ajá. Hagamos lo siguiente, les voy a enviar sí, porque no programé la clase. Y habíamos hablado, a mí me sirve más que esa clase sea los lunes en la tarde. Los lunes. Bueno, entonces sí. Sí. Lunes en la tarde
digamos, después del almuerzo o en la noche, se refiere. En la noche me sirve más. ¿Está bien? Ujú. Sí, de hecho me serviría de 5 a 6. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, perfecto. Ujú. Y voy a enviar una guía para que hagan el examen. Eso lo enviaría hoy. Ah, ok. Exacto, perfecto. Gracias, profe, entonces. Por allá. Con respecto a la tarea 4, no pensaba dar más tiempo. Todavía tienen, digamos, pero nótese que se acortó más bien la tarea, porque lo único que les estoy pidiendo es la función de transferencia. Profe, Sí, ahí te mando un correo al personal, entonces para que revises en cuanto tengas tiempo, porfa. ajá, ¿quién es, perdón? David Porras, Ok, pero ya. Profe, ¿y siempre va a subir la práctica? sí, la voy a subir hoy. Correcto, hoy la subo. Profe, ¿y ese examen que viene 50-50 o más teoría que práctica o más práctica